La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en un programa más de La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Ya saben, aquí en la capital de la República Mexicana, llegamos a alguna que otra ciudad del país donde se dejan los autos de lujo que nos hacen competencia y hacen el hueco y nos colamos nosotros, por supuesto, pero también llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y, eso sí, a todo el territorio nacional y a buena parte del mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Como siempre, también quiero recordarles que están a su disposición las vías de comunicación electrónica que tenemos para ustedes, que son dos: el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la Historia, en donde por supuesto los mensajes, comentarios, críticas, quejas y demás que ustedes me envíen, siempre acostumbro darles lectura. Hoy hay muy poquitos, así estoy sorprendido, me han abandonado, yo creo que por el puente, todo el mundo se ha ido de vacaciones, pero le aprecio mucho a nuestro amigo don Rolando Orozco desde Puebla, que le está gustando esto de la serie sobre la docena trágica económica. Bueno, apenas vamos a empezar la docena trágica. ¿Qué libro recomiendo sobre el tema para consultar las cifras que he venido mencionando? Bueno, las cifras las he consultado directamente a través de las estadísticas oficiales del INEGI, que en sus páginas de internet puede uno checar perfectamente bien todas las cuestiones, por ejemplo, el avance de los salarios mínimos, el avance de la deuda externa, el avance del Producto Interno Bruto, todo aquello que tenga que ver con cifras está en las páginas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero para el marco económico, esta vez quiero recomendarles un libro que a mí se me hace excepcionalmente bien hecho, muy sintético además, muy entendible, que se llama Claves de la Historia Económica de México, el desempeño de largo plazo de los siglos XVI al XXI. Repito el título, que es largo. Claves de la Historia Económica de México, el desempeño de largo plazo, siglos XVI al XXI, de Graciela Márquez, que es la coordinadora, un libro espléndido editado por el Fondo de Cultura Económica, tanto en versión impresa como en versión digital, que también lo hay. Igualmente también quiero recomendarles, si quieren adentrarse más en estos periodos, en esta época histórica de México que estamos comentando, tanto el programa anterior como lo que haremos hoy en día, les vuelvo a recomendar también nuevamente del gran escritor mexicano José Agustín, La Tragicomedia Mexicana, que en su tomo primero, como lo platicamos hace 8 días, pues abarca el periodo de 1958 a 1970, y ahora el tomo 2 abarca esta docena de años que comenzarán justo con la toma de posesión del presidente Luis Echeverría hasta cuando deje el poder el presidente José López Portillo, exactamente 12 años después, que es la continuación, y vamos a iniciar por ahí, del desarrollo estabilizador, su desenlace más bien. Claro, déjenme comenzar diciéndoles una aclaración. El presidente Luis Echeverría le cambió el nombre al modelo económico porque quizás, como parte del rompimiento con su antecesor, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que ustedes recordarán que tiene varios momentos de ruptura con él, uno de ellos desde la propia campaña presidencial, cuando pidió un minuto de silencio para los caídos en Tlatelolco, y poco a poco pues fue cortando las amarras con el gobierno anterior, y se dice que el presidente Díaz Ordaz estaba verdaderamente indignado y además entristecido y además molesto consigo mismo porque había designado como sucesor a Luis Echeverría. Esto lo hacemos a un lado. Lo que es cierto es que el presidente Echeverría sí cortó de tajo con muchas cuestiones del gobierno anterior.
Pero en materia económica no. Ahorita diré por qué. Primero, mantuvo el mismo proyecto, el mismo modelo del desarrollo estabilizador, pero le cambió el nombre, ¿eh? En lugar de llamarle a la teoría del desarrollo estabilizador, le puso, estaban viviendo el desarrollo compartido. ¿Por qué compartido? Porque él tenía la intención de hacer intervenir más al Estado mexicano en este proceso de desarrollo, y para ello pues va a dedicar buena parte de sus energías y de sus entusiasmos a la creación de empresas paraestatales. Pero esto vendrá poquito después. Déjenme decirles que continuó con esta inercia estabilizadora que le legaron los gobiernos de López Mateos y de Díaz Ordaz, y aunque cambió al secretario de Hacienda, ya don Antonio Ortiz Mena llevaba 12 largos años en el despacho de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, Echeverría, sus primeros 2 años de gobierno, mantuvo la misma forma de dirigir la economía nacional, e inclusive dejó como secretario de Hacienda a quien fue aquellos 12 años el subsecretario de Hacienda con el propio Antonio Ortiz Mena. Me refiero a un gran mexicano, el licenciado Hugo B. Margain, que fue, repito, secretario de Hacienda 2 años con el presidente Echeverría. 2 años muy buenos, amigos. Miren, hay que hablar con toda claridad. El momento histórico, así como lo vimos la semana pasada, en el que fue el mejor año de la economía mexicana en todos aspectos, fue en 1968. El momento en que en la historia de México los salarios han tenido el mayor poder adquisitivo de toda la historia, y hay que decirlo también con toda honestidad, fue entre los años de 1971 y 1972, bajo el gobierno del presidente Luis Echeverría. En ese entonces, fíjense bien, la inflación era muy moderada, 4,9% el primer año, 5,6% el segundo. Los salarios mínimos subieron de 32 a 38 pesos, el Producto Interno Bruto se mantuvo casi en el 8%, muy bien. Y la canasta básica, un mexicano que ganara un salario mínimo podía comprarla y le sobraba todavía el 12% adicional. ¿Se acuerdan que hablamos de esto la semana pasada? En el año de 1968, un mexicano con un salario mínimo podía comprar perfectamente bien una canasta básica y le sobraba el 10%. Bueno, ahora sobraba el 12,6%, para ser exactos, por ciento de la canasta básica, lo cual, repito, es el momento en toda la historia de México, desde los aztecas hasta el día de hoy, en que el salario de los trabajadores, en el que el salario de los empleados, en el que el sueldo de todo mundo era altísimo, proporcional y realmente hablando. Era cuando más alcanzaba, cuando más sobraba, cuando se podían comprar, repito, coches, televisiones, casas, hacer viajes. Ha sido el momento de mayor poder adquisitivo del salario de los mexicanos. Aquellos años, y hay que concedérselo al presidente Echeverría, de 1971 y 1972. Pero, y aquí viene el pero, todo iba muy bien, pero el presidente Echeverría tenía muchos ímpetus de intervenir en la vida económica, y que se pelea con el secretario de Hacienda Hugo B. Margain, lo despidió y trajo para 1973 como secretario de Hacienda a su amigo, a un amigo suyo desde la infancia, juventud, pero que no tenía la más remota idea de lo que era la economía ni la hacienda pública. Nombró como secretario de Hacienda a alguien que podrá haber sido muy bueno para muchas cosas, pero no tenía, como él mismo lo confesó en sus memorias, ni idea de la hacienda pública mexicana. Me refiero a José López Portillo, amigo del presidente, a quien por supuesto lo colocó ahí para postularlo más adelante, ocultándolo como tapado para la silla presidencial, pero con la conciencia del propio presidente que López Portillo no tenía ni la más remota idea de la economía pública, y por eso el propio presidente Echeverría lo dijo públicamente: la economía se maneja desde Los Pinos, y pues tal la manejó que le echó a perder.
¿Qué pasó? Dos cosas importantísimas. El presidente se dio cuenta que no había manera de obtener muchos ingresos de la población. La gente no pagaba impuestos. Es el año, ustedes se acordarán, 73-74, cuando el secretario de Hacienda López Portillo hizo malabares. Bueno, los de ya se acordarán en la televisión para convencernos a los mexicanos que era muy bueno pagar el 10% de IVA en lugar del 4% de ingresos mercantiles. ¿Se acuerdan de aquello que nos ponían? Hay una cajita llena de cuatros, mejor paguemos el 10. Y nos vendían a todos el favor de decirnos, oh, qué maravilla, vamos a pagar el 10% de impuestos sobre valor agregado. ¿Se acuerdan, amigos? Si no, platiquen a sus hijos o hijos, pregúntenle a sus papás de aquellos años en los que López Portillo hacía malabar y medio en televisión para inventarnos y convencernos de pagar el IVA. Bueno, había que obtener dinero de algún lugar y lo hicieron a través de la deuda externa que creció y creció, pero también de algo terrible, de algo criminal, de la emisión de dinero. Se pusieron a imprimir billetes, se pusieron a acuñar monedas, a aumentar el circulante y la cosa se puso muy fea porque, como todos sabemos, la inflación se provoca a partir de que aumenta el dinero en circulación. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, una vez más ya para el segundo bloque de este programa el día de hoy de la historia que quiero vivir. Muchas gracias, ya llegaron la catarata de mensajes, yo creo que estábamos todos... Es que el calor agobia, así lo entiendo, ¿eh? Le agradezco mucho a don David Augusto Sotelo desde Acapulco, muy amable. Don Raúl Tamayo, como siempre, los saludos de Indianápolis, se lo aprecio mucho. Don Javier Arellano, él y su señora doña Zaira están escuchando el programa allá en Nueva Orleans. También le agradezco mucho a Iván García, que me hace una pregunta bien importante, ¿eh? ¿A cuánto asciende la deuda externa el día de hoy? Se lo voy a decir con todo gusto, ya la tengo bien investigada. Miren, al día de hoy, la deuda externa mexicana equivale a 193,981,000 dólares, millones de dólares. 193,900 millones de dólares. Y encaja en la reserva del Banco de México, ya estamos otra vez abajito. Tenemos nada más 172,801 millones de dólares. Es decir, ya estamos volviendo a esos momentos en los cuales ya tenemos más deuda de lo que podemos pagar. Miren, en toda la historia de México, déjenme hacerles un recuento muy rápido de la evolución de la deuda externa, más bien de los momentos en que no ha habido o está controlada la deuda externa. Por supuesto, de 1821 a 1824 recién nos hicimos independientes, hasta que el presidente Victoria por ahí de 1825 se dio cuenta que no había manera de obtener ingresos porque a los mexicanos no les gusta pagar impuestos. Además fue una de las razones de la independencia, los altos impuestos españoles, así que en 1825 adquirimos nuestra primera deuda externa. Fíjense bien, amigos, la siguiente ocasión en que la deuda externa estuvo controlada y casi desaparecida fue bajo el gobierno del general Porfirio Díaz en 3 años. Solamente 3 años don Porfirio tuvo la deuda aplastada y controlada, en 1897, en 1898 y en 1899. Ahí no hubo problema de deuda porque don Porfirio la liquidó y a volver a comenzar después, Nuevamente, no hubo deuda externa y estuvo controlada y perfectamente bien pagada la que había durante los 6 años de gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. No hubo necesidad de deuda externa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos regaló todo en aquel momento, porque éramos aliados en la guerra y porque además recuerden que es cuando México le vende mucho más a los Estados Unidos de lo que recibe. Así que ahí nos fue muy bien. Después de ahí, la deuda externa creció mucho más. Y escuchen, amigos, el primer presidente que volvió a controlarla, es decir, teniendo, ya hay que decirlo con toda claridad, ni modo, a mucha gente no le gustará lo que voy a decir, pero el primer presidente que ya la pudo controlar teniendo en caja en las reservas del Banco de México más dinero de lo que se debía fue Vicente Fox en su último año de gobierno. La deuda estuvo controlada los 6 años del presidente Calderón y los 3 primeros años del presidente Peña. Pero ya hace un par de años, de hace casi 3 años, volvimos a adquirir más deuda externa, rebasando nuevamente nuestra capacidad de pago.
Claro, no es como en aquellos tiempos que estamos platicando ahorita, que es una barbaridad según veremos, porque déjenme simplemente comentarles que a partir de 1973 el presidente Echeverría comenzó a adquirir deuda externa. Ese año alcanzó la cifra de 7,000 millones de dólares y cuando termine su gobierno en 1976, México ya debía 19,600 millones de dólares de deuda externa y en caja en el Banco de México nada más había 1,401 millones de dólares. Es decir, ya nada más debíamos 12 veces más de lo que teníamos. ¿Se acuerdan que en el tiempo del presidente Díaz Ordaz comentamos que pues, nos quedamos debiendo 5 veces más de lo que había en caja? Bueno, 6 años después ya debíamos 12 veces. Cuando termine López Portillo, si me da tiempo comentarlo hoy, espero que sí, veremos que ya debíamos simple y sencillamente 32 veces más de lo que teníamos. Es decir, durante estos 12 años la deuda externa fue creciendo, 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 pero también por la emisión de dinero, por meterle dinero fabricado sin sustento ni de divisas, ni de oro, ni de productividad. Por primera vez en México, después de muchos años, la inflación pasó a lo que dicen los economistas, a 2 dígitos. Fíjense, en 1972, decía yo hace un rato, la inflación fue el 5.6%. Bueno, a partir del 73 y hasta el 76 que se va el presidente Echeverría, empezamos con el 21%, un poquito bajamos al 20%, regresamos al 21% y acabó con 27.20%, es decir, ya casi el 30% de inflación. Imagínense nada más, ya comenzamos ahí a perder. ¿Qué había pasado? Pues que el desarrollo compartido consistió, repito, comprar deuda, adquirir deuda, aumentar el circulante y empezar a comprar empresas o a crear empresas paraestatales. Compraban empresas privadas en problemas como Teléfonos de México, compraban aerolíneas, nada más por tener aerolíneas como Aeroméxico y Mexicana, las compraba el Estado, compraban hasta fábricas de bicicletas, las bicicletas Cóndor pertenecían a la nación, compraban hasta fábricas para hacer jugos de naranja, piñas locas o estas cosas que se ven en las playas, piñas coladas, había de todo. Y por ahí he visto, hay comentarios al día de hoy, ya ven que hay un amago de expropiación que hace alguna persona de cierto partido político, no el candidato, algunos de sus corifeos, y ya recordaron, qué bueno, porque eran empresas que debían ser de los mexicanos. Bueno, si ustedes así lo creen, pues va a ser un riesgo espantoso, porque miren, don Daniel Cosío Villegas, aquel gran politólogo, historiador, sabio mexicano, Daniel Cosío Villegas, decían que el sexenio del presidente Echeverría, que él estudió muy bien una serie de libritos, en una serie que él tituló El estilo personal de gobernar, el presidente Echeverría se puede caracterizar por 2 cosas: por hablar, 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 hablar y hablar, y por gastar, gastar, gastar y gastar. Pero gastar lo que no teníamos, que eso es lo más interesante. Es decir, bien mexicanos, le metemos hoy en día la tarjeta de crédito sin saber cómo vamos a pagar. Bueno, en aquel tiempo pues le metían a la deuda externa y a la fabricación de billetes, al fin que habrá quien paga muchos años después, seguramente. Y este estilo personal de gobernar hacía que el presidente Echeverría, dice Cosío Villegas, conste, lo voy a citar, no soy yo, el presidente Echeverría daba un aspecto de predicador, de maestro, de mesías. Así se comportaba Luis Echeverría. Él mismo decidió no llamarse presidente, sino rector de los esfuerzos nacionales, y llegó a decir una frase para que vean cómo es el poder absoluto, que es del propio Echeverría en un discurso cuando dijo: lo que pasa es que yo soy todo en este país. Claro, recuerden amigos que también decía frases y más frases y más frases, y llegó a decir algunas verdaderamente incongruentes, como aquella de que cuando le preguntaron sobre la devaluación del peso que va a llegar también en su gobierno, él devaluó el peso después de 22 años de 12.50, lo subió a 20 y luego a 24, y le preguntaban cuál va a ser el efecto de la devaluación en la economía mexicana, señor presidente Echeverría, y decía él: ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Es decir, hablaba de todo, ¿no?
Recuerden, amigos, que también pues en aquel tiempo estaba vigente, y este es el gran secreto de este tipo de actitud de la vida económica, la ley en materia de atribuciones, en materia económica a favor del Ejecutivo, que le permite meterse en todo, fijar los precios, fijar salarios, crear empresas. Y él pensaba pues en activar al desarrollo a través del Banco de México, imprimiendo dinero, ya lo dije, gastando, trayendo dinero de la deuda externa. Hubo proyectos exitosos, hay que reconocer que con él se crea Cancún, con él se crean Los Cabos como productos turísticos, pero también hay que reconocer que hubo cosas y corrupciones verdaderamente gigantescas, como el famoso fraude del fideicomiso de Bahía de Banderas. Se desató la inflación porque el presidente se había convertido en un dador de dinero. Recuerden aquella anécdota que se le recuerda mucho al presidente, cuando un grupo de cooperativistas, pesqueros, camaroneros lo fueron a ver para decirle que querían un barco para poder trabajar, y el presidente, muy molesto, dijo: ¿cómo que un barco? Que les den 2 barcos a los señores. Es decir, se gastaba, y al mismo tiempo el presidente Echeverría se convirtió en una especie de patriarca, de vocero, de apóstol del socialismo de aquel tiempo, primero porque establece ya relaciones más estrechas con Cuba, viaja a Cuba, hace que Fidel Castro venga a México. Después recuerden, amigos, que tenemos una amistad muy estrecha también con el régimen socialista chileno del presidente Salvador Allende. Y recuerden, amigos, también que el presidente Echeverría se convierte en una especie de apóstol o vocero de los países del tercer mundo, o del mundo de tercera, como quieran llamarlo, llevando hasta la Organización de Naciones Unidas su famosa Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, con la idea, según se sabía, de que él quería ser más adelante, él quería ser indudablemente secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Todo esto pues va a ser un auténtico problema. Recuerden, amigos, que en aquel tiempo finalmente el presidente Echeverría, cuando las cosas comienzan a fallar, busca un culpable y lo va a encontrar en los empresarios mexicanos, a quienes acusa de ser esos riquillos. Así los acusó, y la cosa llegó a tal extremo que inclusive fue asesinado por un grupo terrorista, un gran empresario, don Eugenio Garza Sada, y se convirtió pues el fin del sexenio en una guerra entre el gobierno y la empresa privada. Se rompió el pacto que habían tenido los presidentes Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, y de pronto el gobierno se convirtió en enemigo de los empresarios. Pero de esto, amigas y amigos, volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para el tercer bloque de esta tarde. Muchas gracias a don José Luis Espejel, me dice, saliendo ya para Jalapa, que no me abandona, y que quiere un saludo para su familia. Por supuesto, se la damos naturalmente, y a sus compañeros del ADO también, con todo gusto. Don Carlos Prado me saluda desde la calurosa ciudad de Torreón, Coahuila. Muchísimas gracias, don Carlos, se lo aprecio mucho. Doña María Georgina desde San Miguel el Alto, Jalisco, que me escucha por internet, muchas gracias. Don Jesús Medina dice que siempre está escuchando los análisis de historia, muchas gracias por la felicitación. Don Leopoldo Espinosa también, por no conocer bien historia, las nuevas generaciones le hacen culto a cualquier persona que les habla bonito. Así es, gracias, don Leopoldo. Doña Jessica Albarrán, que siempre nos escribe también, dice que con la creación de las empresas paraestatales, pues fue lo que asumió el costo total del país. Sí, en efecto, llegaron a ser, doña Jessica, en la época de los presidentes Echeverría y López Portillo, 1055 empresas paraestatales. Una barbaridad en materias que el Estado, yo no sé si tendría necesidad de intervenir, repito, como hacer piñas coladas. Entiendo que el Estado intervenga en la producción de petróleos, pero que intervenga en la producción de juguitos para hacer cócteles, no lo sé. También Rafita Barrios, muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Como siempre está escuchando. El señor arquitecto Juárez, muchas gracias, se lo aprecio mucho. Juan Carlos Milán Soto me saluda desde Cabo San Lucas, muchas gracias. Don Jorge Manuel Pérez Rivero dice que es excelente la historia de hoy, gracias. JC Martínez me dice saludos desde mi Uber, muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Tengo más, pero ahorita las leo en el siguiente bloque. Déjenme avanzar, porque decía yo que el presidente Echeverría pronto encontró un enemigo en los empresarios mexicanos, y los últimos 2 años fueron terribles porque además de la creciente inflación, la devaluación, pues se soltaron una serie de rumores que al final pues hicieron que perdiera credibilidad el propio presidente, desde chistes hasta pues quizás rumores que permitían que la sociedad mexicana se sintiese altamente amenazada.
tanto en sus capas medias y altas como en sus capas bajas, porque por un lado se anunciaba que habría una ley de asentamientos humanos que exigirían pues que los que tuviesen casa acogiesen a una persona sin hogar, los que tuviesen 2 casas que perderían una serie de amenazas muy tontas, pero también se anunció, ¿se acuerdan ustedes? La época de la familia pequeña vive mejor, que el Estado iba a esterilizar a los más pobres para que no tuvieran hijos. Era rumor, como rumor también fue el de un golpe de Estado al final de su sexenio, muy al estilo de lo que había pasado en Chile. Finalmente entregó el poder y lo entregó al sucesor, José López Portillo, quien comenzó bien, hay que decirlo con toda franqueza. Estableció un programa de control de recuperación económico para contener la inflación y lo consiguió. Si el presidente Echeverría dejó la inflación en 27 puntos, la logró bajar López Portillo en sus primeros 2 años, primero a 20, luego a 16, y ahí iba, más o menos. Y había planteado, pues con una serie de anuncios muy bien logrados, porque era un gran orador, sin las largas peroratas de su antecesor, logró crear un clima de confianza en su primero y segundo año. Ustedes se acordarán, los que son de mi edad, y de pronto, pues más o menos la gente se tranquilizó hasta que llegó la gran noticia. Lo que rompe por completo al desarrollo estabilizador es la noticia que voy a comentar enseguida, pero sobre todo la actitud mexicana, que nos sentimos los nuevos ricos, el famoso boom petrolero, el gran milagro petrolero mexicano, cuando desde el año 1976 un pescador humilde de apellido Cantarell había encontrado una serie de manchas por ahí en la sonda de Campeche. Los ingenieros de Pemex investigaron, guardaron la noticia, se la dieron al siguiente presidente, o sea, López Portillo, se hicieron las indagaciones y exploraciones científicas necesarias, y de pronto salió con que México tenía un potencial de reserva petrolera inmenso que nos hacía ubicarnos, fíjense amigos esto, en el 4º país productor, o más bien con reservas petroleras de todo el orbe, solo detrás de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de Arabia. Nos convertimos en ricos de la noche a la mañana, y si ustedes recuerdan, el propio presidente José López Portillo seguramente no lo creía, y ensoberbecido, casi enloquecido, con una semi-falsa prudencia, salió a anunciar a los mexicanos que deberíamos prepararnos para administrar la abundancia. México se había vuelto rico, y sí lo fuimos, nada más que nos comportamos como nuevos ricos. Fíjense bien, déjenme decirles simple y sencillamente qué pasó, con una explicación que no doy yo. He estado escuchando varias entrevistas y varios programas en YouTube que tuvieron la suerte de contar con la presencia de un gran mexicano, creo yo, un hombre con una cultura inmensa, con un conocimiento de la materia económico superlativo y con una capacidad además de expresarlo verdaderamente genial, don Jesús Silva Herzog, que ya murió y a quien lamentablemente nunca pude ni conocer, ni entrevistar, ni platicar con él, pero he estado escuchando sus reflexiones y viéndolas. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, hay muchas entrevistas con él, y dice muy claramente lo que pasó. En términos prácticos, México recibió 50,000 millones de dólares de ingresos del petróleo, que no contábamos con ellos, y escuchen esto, como nuevos ricos, en lugar de pagar con ellos los 19,000 millones de deuda externa que nos dejó Echeverría, ¿qué creen que hicimos? Nos gastamos ese dinero en otras cosas, no pagamos la deuda, y al contrario, como éramos ricos, pues los bancos, también muy malvados, los bancos internacionales, nos ofrecieron más crédito, y ¿saben qué pasó? Que lo aceptamos. No pagamos la deuda, compramos y gastamos en otras cosas, algunas útiles, otras muy inútiles y otras vía corrupción, y a final de cuentas, cuando acabó el sueño, debíamos ya en 1982
58,000 millones de dólares, 32 veces más de lo que teníamos en caja, que era 1,832 millones de dólares, y el resto, el ingreso, la gran riqueza que llegó por el petróleo, ya se había esfumado. Se gastó, ¿sí?, en instalar puertos, en construir carreteras, probablemente sí, pero también mucho se gastó en la corrupción. Se hicieron grandes fortunas en aquellos años. Recuérdenlo, amigos, no hay que olvidar esta parte, ¿eh? Seguimos adquiriendo deuda a pesar de que éramos ricos. Esto es increíble, ¿eh? Seguir pidiendo prestado a pesar de que había el dinero más que suficiente para pagar la deuda. Repito, es como si alguno de nosotros saca la lotería, debemos a la tarjeta de crédito y en lugar de pagarla nos gastamos de lo de la lotería y al final de cuentas seguimos debiendo y todavía pedimos más prestado. Así le pasó a este país nuestro. Esto es algo verdaderamente increíble, pero es absolutamente real, queridos amigos. Fíjense, el extremo fue que en estos años, y eso es quizás el gran sueño mexicano, entre 1978, cuando se comienza a explotar la riqueza petrolera, y hasta el año 1981, el último de este sueño de riqueza mexicana, el país creció como nunca, también hay que decirlo con todas sus letras. El Producto Interno Bruto ha sido el más alto de la historia de este país. Así como con Echeverría tuvimos la época de más alta capacidad del poder adquisitivo del salario, con el presidente López Portillo por 4 años, gracias al petróleo, el país creció como nunca, como si fuéramos China, 1978 al 8%, 1979 al 9.7%, 1980 al 9.2%, 1981 al 8.5%. No, hombre, crecíamos y crecíamos y crecíamos hasta que se cayeron los precios del petróleo en aquel año fatídico de principios de 1982. ¿Qué había pasado? Bueno, pues había pasado que nos gastamos todo lo que entró, que habíamos crecido la deuda y pues la inflación creció como loca. Si López Portillo había logrado en 1978, como ya lo comenté, disminuir al 16%, fíjense bien, 79 subió al 20%, 80 a 29%, 81 se mantuvo en 28%, pero en 1982, y seguramente hay quienes se acuerdan de eso, la inflación en ese año ya fue, escuchen amigos, qué pavoroso, del 98%. Es decir, las cosas costaron de un día para otro, de unos meses para otro, lo doble exactamente. 98% de la inflación. ¿Qué había pasado? Bueno, pues que el presidente López Portillo, recuerde, no sabía nada de finanzas públicas y tenía 2 grupos de consejeros, así como en las caricaturas hay la conciencia buena y la conciencia mala, así López Portillo tenía 2 grupos. Uno de los economistas de alguna manera prudentes y educados, como el propio Silva Herzog o como don David Ibarra Muñoz, y por otro lado, los economistas llamados populistas, Carlos Tello, José Andrés de Oteiza, que son quienes ganan finalmente en la batalla por la conciencia del presidente y quienes le dan tono a esta nueva forma de ver la economía, el populismo. Gastarnos lo que tenemos, gastarnos lo que no tenemos, pedir prestado para seguir gastando más y endeudar al país con tal de hacer proyectos gigantescos, aplicando el dinero pues a muchísimas ideas y a muchísimas cosas en los cuales pues se gastó absolutamente la riqueza nacional. Pero de este tema vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del día de hoy. Muchas gracias por sus muchos mensajes, como don Francisco Javier, que me saluda desde el Playa del Carmen, allá en Quintana Roo. Muchas gracias. Me dice que no pudo escuchar el programa la semana pasada. No se preocupe, lo puede usted volver a oír, más bien a ver esta vez, porque es la parte en video que yo siempre artesanalmente hago a través de mi propia página de Facebook, Villalpando la Historia, o bien en el canal de YouTube que tengo, José Manuel Villalpando. Ahí semana a semana subo directamente el programa de cada ocasión. También le agradezco mucho a don Ernesto Romo Pérez,
que me dice que es el desarrollo desestabilizador más bien. Me saluda desde Chihuahua, muchísimas gracias, que ya entendió por qué el asunto de darle autonomía al Banco de México. En efecto, para eso fue la autonomía del Banco de México que ya logró el presidente Salinas más adelante y consolidó el presidente Zedillo, para que el Banco de México no obedezca al presidente. Si el Banco de México, que tiene sus propios medidores de economía, considera que hace falta un poquito de dinero, lo hace. Si considera que hay que retirarlo, lo retira. Recuerden que es un crimen el emitir dinero. Es el peor daño que se le puede hacer a la población, porque no hay impuesto más dañino ni cáncer más terrible económicamente hablando que la inflación. Y recuerden, llevamos ya, al menos en México, 15, 18 años con la inflación contenida a menos de un dígito, Es algo que no debemos perder de vista. Los chavos de hoy no saben lo que es vivir en inflación o en hiperinflación. Algunos de ustedes se van a acordar, en los días del presidente de Miguel de la Madrid teníamos 150% de inflación, No saben lo que es eso, muchachos, de veras, Don Alfonso Rodríguez Barrera me dice que muchas gracias, me está escribiendo desde San Luis Potosí, se lo agradezco infinitamente. Dice que si los periodos de mejor estabilidad y desarrollo económico han sido justamente los que ha habido un dominio autoritario, sí, en la conquista, en el porfiriato, en el priorato, pues sí, esto es totalmente cierto, no es su percepción, es cierto. También agradezco mucho a don Jorge R. Chaboya. Me dice lo mismo que estaba yo comentando, que ojalá y podamos recordar a los mexicanos lo difícil que es vivir con una hiperinflación de 150 anual. Tiene toda la razón. Carolina Dizzi me dice que le encanta el programa, muchas gracias, que se leía el libro Exaltación e Ineptitud de Ruiz Harrell. Sí, lo he leído con todo gusto, se lo aprecio enormemente, o que ojalá nos escuche la gente para que no vivió esos años, para no volver a repetir la tragedia. Yo espero que no se repita, por supuesto. Don Carlos Salazar me dice que el programa desde hoy está interesantísimo, desde Aguascalientes nos saluda, que si hay modo de escuchar el programa otra vez, sí, ya lo he comentado, ya sea en esta misma página, en Villalpando la Historia, o bien en el canal de YouTube José Manuel Villalpando. Por ahí de las 10 de la noche ya está puesto más o menos, nada más hago algunas cosas, ya llego a la casa con calma, lo edito y lo subimos. Pero bueno, vamos hacia el final. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó todo esto? Bueno, primero fracasó porque recuerden, amigos, que Antonio Ortiz Mena había previsto, cuando dejó el gobierno del presidente Díaz Ordaz al final de 1970, que había ya que buscarle salidas al desarrollo estabilizador, liberando los precios y salarios, haciendo acercamientos graduales al comercio exterior. Pero resulta ser que en México pues eso no nos gustaba. La soberbia mexicana, somos el ombligo del mundo, así que no hicimos caso a nada de eso y nos pusimos a gastar, gastar y gastar, gracias a que nos volvimos ricos de la noche a la mañana con los yacimientos petroleros que nos permitieron humillar al presidente Giscard d'Estaing de Francia, que a López Portillo le permitió humillar al presidente Carter. Faltaba más, somos machos mexicanos, y el día que cayeron los precios, el día que Arabia Saudita y Kuwait aumentaron la oferta de petróleo para disminuir los precios, cuando caen en todo el mundo el precio del petróleo, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, director general de Petróleos Mexicanos, decide bajar el precio también. El presidente López Portillo se indigna, lo cesa, lo despide, y muy mexicano, México no solamente no baja su precio, sino que lo subimos $2 o $3 más por barril. Faltaba más. ¿Qué pasó? Que nadie nos volvió a comprar petróleo. Y al día siguiente, ¡prum!, se desmoronó el castillo petrolero que habíamos construido y ya no hubo manera de que ingresara un solo centavo, y de pronto la inflación subió y el presidente tenía que verse obligado a devaluar el peso, que valía 24 pesos, y lo tuvo que llevar hasta 57, más del 100% de devaluación. Y se acuerdan que de aquel tiempo el presidente López Portillo, muy protagónico, decía que él no iba a devaluar, porque un presidente que devaluaba, se devaluaba a sí mismo, y hasta se puso a decir en público que iba a defender el peso como un perro, ¿se acuerdan? Bueno, pues acabó siendo el perro de la colina, porque así se le quedó el mote por andar diciendo esas barbaridades. Pero pues, el problema era muy serio. El secretario de Hacienda, recién nombrado para tratar de sacar al pobre buey de la barranca, o sea, a México del agujero en el que estábamos inmersos, con una deuda, repito,
de 58 mil millones de dólares, ¿eh? Nos gastamos los 50 mil que habían entrado, no teníamos con qué pagar la deuda, que cada año hay que pagar, como la tarjeta de crédito hay que pagar mensualidades. Pues ¿qué hacemos? El pobre Jesús Silva Herzog, según cuenta, repito, en muchísimos videos que hay por ahí en YouTube, que puede uno verdaderamente entender fácilmente la historia de estos años. Silva Herzog fue enviado a renegociar con los banqueros internacionales a la ciudad de Nueva York, y allí es cuando dice esta frase maravillosamente mexicana, que es el otro extremo, ¿verdad? También, cuando se tiene que enfrentar con estas gentes que quieren que México pague lo que debe, y él dice aquello como si fuera canción: debo, no niego; pago, no tengo, y así que háganle como quieran. Claro, pues ante la moratoria, pues los banqueros cedieron y se logró establecer algunas bases de solución, pero pues había que empezar a tomar medidas contracíclicas alternativas que iban a ser dolorosísimas para el pueblo mexicano. Pero el presidente López Portillo estaba más preocupado por su imagen pública, por su imagen histórica, y naturalmente, pues ni modo de reconocer que se equivocó. Pues como él mismo decía, pues es macho mexicano, ¿cómo va a pedir perdón? ¿Cómo iba a decir que, pues, perdón, la regué? Pues no, había que buscar un culpable. Y así como el presidente Echeverría también al fin de su sexenio buscó culpables y los encontró en los empresarios, a quienes llamó esos riquillos y no sé cuántas cosas más, el presidente López Portillo también descubrió que tenía a la mano a quien echarle la culpa de todo lo que había pasado. Lo que había pasado era muy sencillo: aumentamos la deuda muchísimo porque nos volvimos ricos, y toda esa riqueza que recibimos, e insisto en esto, perdón, pero debo insistirlo, en lugar de pagar la deuda, nos la gastamos en otras cosas, y muchos se la robaron, tal cual. Así que el presidente López Portillo, hacia finales de su gobierno, ya deseoso de encontrar un culpable a quien acusar de todos los males de México, los encontró en los banqueros. Y ustedes recuerdan que el día 1 de septiembre de 1982 expidió el decreto que nacionalizaba la banca, el servicio público de banca y crédito en México, que establecía el control de cambios, le quitó la banca a los banqueros, fascinado porque acusó de que ellos eran los propiciadores de la desgracia nacional, cuando había sido él mismo, por supuesto, ¿verdad? Y con esto va a iniciar, amigas y amigos, la gran crisis económica que va a comenzar a partir de allí, del día 1 de septiembre de 1982, con una inflación del 98%, con un dólar a 57 pesos, con una devaluación que había sido de más del 100%, y que va a perdurar, si ustedes recuerdan perfectamente bien, hasta mediados del gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Es decir, de 1982 a 1998-99, nos vamos a aventar 15 añitos, 16 añitos de una época terriblemente difícil, de crisis absoluta, que, jóvenes, yo sé que no lo vivieron, pregúntenles a sus papás, pregúntenles cómo fueron aquellos años terriblemente difíciles, con crisis, con devaluación, con inflación, con pérdida de viviendas, con pérdida de poder adquisitivo, y pues no quedó otra más que iniciar la contrarreforma, lo que conocemos como neoliberalismo. La solución que hubo que darle para que México lograra, fíjense bien amigos, lo que desde hace 18 años ya tenemos, que es estabilidad en la economía, que es baja inflación. Yo sé que esto es difícil de entender y de aceptar, pero económicamente, si bien no hemos crecido mucho, estamos a tasas del 2-3% anual, que no se comparan con las del desarrollo estabilizador, por supuesto. Sin embargo, hemos contenido la inflación que no se imaginan. Qué venenoso, qué forma tan terrible de cancerígena de comernos a los mexicanos de finales del siglo XX. La solución neoliberal son muy sencillas: liberar precios y salarios, derogar, por supuesto, la ley de atribuciones del Ejecutivo en materia económica, la apertura al exterior, que al principio tanto criticamos y hoy tanto defendemos, y naturalmente, bueno, la entrada al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, los muchos tratados de libre comercio que tenemos con decenas de países ya, una política monetaria de mantener controlado el tipo de cambio, más o menos, pero con una inflación controladísima, la autonomía al Banco de México para que no volviera a imprimir billetes
a petición del Ejecutivo enloquecido, mantener una política muy sana de reservas económicas más altas que la deuda externa, cosa que se consiguió, repito, ya durante varios años y que hoy en día ya volvimos a perderlo, un control muy estricto del gasto público y bueno, lo logramos una buena parte, nos faltó el crecimiento, eso es indudable, pero conseguimos controlar la inflación, conseguimos controlar la deuda externa, bueno, habíamos conseguido, ya se volvió a alocar. Logramos muchas cosas en este México nuestro y sin embargo, pues la historia está allí. Yo les ruego de veras, amigas, amigos, lean, entérense, pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, porque se pueden extraer buenas lecciones de la historia. Por hoy es todo, muchas gracias, se los aprecio enormemente. La semana que entra, ¿qué creen? El programa cae justamente en 5 de mayo, así que el tema es obligado. Gracias, Daniela García en la producción y hasta pronto.